que en tiempo de Pascua me ha parecido oportuno el tema de la alegría y lo he titulado esta meditación Testigos de la alegría del amor. Nuestro corazón, el primer punto, está hecho para la alegría. Una de las aspiraciones más fuertes y grabadas en lo íntimo de la persona es justamente la alegría. Más allá de satisfacciones inmediatas y pasajeras, nuestro corazón busca la alegría profunda, plena y perdurable que pueda dar sabor a la existencia humana. Pero hoy en nuestro mundo hemos perdido la capacidad de experimentar, de saborear las alegrías sencillas. Por ejemplo, la alegría de vivir, el poder levantarnos cada día y no estar enfermos, no tener dolores, levantarnos con ánimos, con ganas. Pocas veces nos paramos a pensar en ese motivo de alegría que tenemos. También la alegría de la naturaleza. Hoy, con la visión económica que tenemos, sobre todo las generaciones más jóvenes, cuando les enseñas un bosque, no piensan en la belleza del bosque. Lo que piensan es cuánto dinero se sacaría de talar los árboles. La alegría también del trabajo bien hecho. A veces, como hoy abunda lo de hacer el trabajo, pero de cualquier manera, el caso es terminarlo cuanto antes. La alegría del servicio, en vez de aprovecharse de los demás, al revés, tratar de servirlos. La alegría también del amor sincero y puro. ¿Cuánta gente nos quiere? Solemos pensar más en los que no nos quieren y entretenernos mucho en por qué no nos querrán. Pero valorar y agradecer de que la gente nos quiera, nosotros que nos conocemos bien, o por lo menos medianamente bien, sabemos que tenemos muchos motivos para que la gente huyera de nosotros a todo correr, porque si no nos conociera de verdad como somos por dentro. Pero hay gente que son nuestros amigos, nuestros familiares, que nos quieren, porque no es que no vean los defectos, pero como ven sobre todo las cualidades, pues luego los defectos los arreglan. Mi madre fue muy poco tiempo a la escuela porque se le daban bien hacer las labores de casa y se iban enfermando las abuelas y la tocaba a ella atenderlas. Y yo, cuando he hablado de mi madre, pongo de relieve otras cualidades que tenía, muchas, pero cuando hablo de la formación y de la educación en ese sentido, de ir a la escuela, digo, pues es que claro, no pudo porque le tocó atender a sus abuelas, y siempre lo digo con tantas almohadillas que en vez de defecto parece virtud. Entonces, eso es lo que pasa a los que nos quieren y tenemos que reconocerlo. Nosotros nos conocemos bien y sabemos los fallos y los defectos que tenemos. Si miramos con atención, existen tantos motivos para la alegría, los hermosos momentos de la vida familiar. ¿Se aprecia eso hoy? ¿O cada uno hace su vida? Ya a veces ni se come ni se cena juntos, ni se comparte nada, cada uno entra, se hace sus cosas, porque ahora todos somos muy manitas, son muy manitas en la cocina, y lo de la cocina, lejos de ser un desdoro para los caballeros, como era en mis buenos tiempos de niño, hoy lo tienen a gala de ser buenos cocineros y buenos manitas. Pues bueno, la amistad compartida, el disfrutar de un rato con los amigos, todas estas alegrías humanas son muy importantes para nuestra vida y a veces pasamos como de puntillas por ellas porque creemos que las verdaderas alegrías están en otro sitio, en disfrutar, en beber más de la cuenta, en comer de tal manera que tengamos luego un dolor de estómago porque no podemos digerir, todas esas cosas. El descubrimiento de las propias capacidades personales y la consecución de buenos resultados, cuando te propones, pues hay un tema que me gustaría
saber de él, y leo y procuro y pregunto y me informo, pues todo eso te da una satisfacción, una alegría que es muy importante. La posibilidad de expresarse y sentirse comprendidos, la sensación de ser útiles para los demás, todo eso es fuente de alegría, y esas fuentes de la alegría natural y humana las tenemos que descubrir y cultivar. Hay un decálogo para la verdadera alegría que fundamentalmente se refiere a esto que son las alegrías humanas. El primer mandamiento para vivir alegre de este decálogo es: aprende a ver el lado bueno de las personas, las cosas y los acontecimientos. ¿Cuántas veces nos fijamos solo y principalmente en lo negativo? Pues aprende a fijarte en lo bueno de las personas, de las cosas y de los acontecimientos. Segundo, no lamentes ausencias y agradece presencias. Esta frase se la oí por primera vez a don Ricardo Blázquez cuando estuvo de obispo en Palencia. Ya sabéis ahora que siempre nos da por lo mismo, que pocos hemos venido, con los que somos, con los que podíamos haber venido, si hemos venido, y qué pena y las ausencias. Pero y el que ha venido, cada uno de vosotros que ha venido ha hecho un esfuerzo, ha dejado cosas que eran hasta cierto punto urgentes y las ha dejado para venir aquí. Entonces yo lo que tengo que agradecer es agradecer la presencia de cada uno de vosotros. Los que me faltan, ellos sabrán por qué, pero a mí lo que me importa es agradecer presencias y no lamentar ausencias. Tercero, di a los demás cosas buenas y agradables. No te sientas en la obligación de manifestar siempre reproches. ¿Cuántas veces también caemos en esta tentación? Cuando él ha hecho una cosa que nos parece a nosotros que está mal hecha o que es deficiente, enseguida nos sentimos con la obligación de decírselo, a veces de una manera fuerte, casi violenta. Y cuando haces las cosas bien, te callas. Díselo, que también lo necesita él saber. No hables demasiado de tus propias penas y nunca transmitas angustia, depresión o desánimo. Algunas veces tenemos eso que se llama ahora estar instalados en la queja, quejándonos todo el día, de que tenemos oportunidades, de que otros tienen, de que nosotros no. Aun en los casos más desesperados, trata de encontrar motivos para la esperanza. Hemos vivido una tragedia fuerte y la seguimos viviendo, lo de la pandemia. Pero no ha habido también motivos de alegría. El sacrificio, el trabajo de los sanitarios, a veces sin los elementos mínimos. ¿Os acordáis cuando no había trajes especiales y tenían que ponerse bolsas de basura para intentar no contagiarse? La gente que ha sido servicial, chavales y no chavales, que a la vecina que vivía sola, que tenía dificultades, como estábamos confinados, le hacían los recados, iban a la farmacia, le compraban cosas. Siempre, aun en las cosas más trágicas, hay también aspectos buenos que nosotros tenemos que descubrir y que valorar y celebrar. Procura que tu presencia serena sea pacificadora. No lo logramos siempre, pero tenemos que intentarlo. En vez de agravar los problemas, en vez de cuando te dicen ¿por qué este chico tiene este defecto? Y dices, y más que tú no sabes, porque si supieras, porque yo sé, en vez de pacificar, calmar, aprender a aportar el lado positivo, pues a veces nos recreamos en lo negativo. Sonríe y enseña a sonreír. No hay por qué tomarse a pecho las cosas que se pueden acoger con humor. Otra cosa muy importante, que es el sentido del humor que relativiza muchas cosas. Ni todo es tan importante ni tan trascendental, todo pues a veces es pasajero y aunque sea una cosa que te ha sucedido y que te ha tocado, pero pues va a pasar pronto y tampoco es para tomarlo así.
Enjuga las lágrimas de los que lloran, pero no consientas que las lágrimas les impidan ver las estrellas. En toda vida hay más positivo que negativo. Por lo menos eso, que las lágrimas no les impidan ver las estrellas que hay en su vida, que les guían como a los magos hacia el Señor. Sé capaz de hacer propios los éxitos y las alegrías de los demás. Así multiplicarás las ocasiones de estar alegre. Si hacemos nuestras las alegrías ajenas, además de las propias, pues disfrutamos también las ajenas y tenemos más ocasiones de alegría. Ahora, si las alegrías ajenas a ti te sientan mal porque eres envidioso, pues entonces ni siquiera disfrutas lo que quieren compartirte y lo que ponen a tu disposición. No te conformes, 10º mandamiento, con la alegría exterior. La fuente de la alegría está muy dentro. Nadie la conoce y siempre se renueva. Me interesaba detenerme un primer momento en estas alegrías humanas porque veis que despreciamos muchas fuentes de alegría y nos quejamos a veces de que sufrimos, de que las cosas van mal, y nos regodeamos en esas cosas cuando hay muchas cosas buenas que desperdiciamos. Pero naturalmente yo no vengo aquí a hablar solamente ni principalmente de las alegrías humanas. Comprenderéis que para eso no hacía falta ni ser cura ni ser obispo. Yo vengo a hablar de otras alegrías que son las alegrías de la fe. Dios es la fuente de la verdadera alegría. Todas las alegrías auténticas, ya sean las pequeñas del día a día o las grandes de la vida, tienen su origen en Dios, aunque no lo parezca a primera vista, porque Dios es alegría infinita que no se encierra en sí misma, sino que se difunde en aquellos que Él ama y le aman. ¿A quién no ama a Dios? No ama a todos y tienen motivos y si no les inventa. Dice el Papa Francisco que la primera canonización fue la del buen ladrón, porque le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Le tenía que haber dicho, bueno, primero arrepiéntete, no vuelvas a las andadas y ya hablaremos, porque claro, has hecho muchas y muy gordas y tienes que reparar el mal que has hecho. Total, que de lo de ir al paraíso ya hablaremos más adelante. Pues no, Dios es así y Dios se adelanta y va por delante con el perdón. El padre del hijo pródigo tenía que haberle pedido cuentas, ¿qué menos? Decirle, bueno, tanta prisa que tenías porque te diera lo que te correspondía, ¿y qué has hecho de ello? ¿Ya lo has machacado? ¿Ya has visto lo que es estar lejos de tu padre? ¿Cuándo te vas a enterar de una vez? Supongo que ya no volverás a las andadas. No le dice nada de eso. Sale, se precipita porque tiene ganas de recuperar al hijo que él daba por perdido y por muerto, le abraza y no quiere ni siquiera escuchar lo que el hijo preparó para el primer encuentro con su padre. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y el padre, un abrazo, un beso y dijo, no me importa ya. Lo que me importa es que te he recuperado, vivo y ahora vamos a celebrar. Dios nos ama y nos ama así, a cada uno, incondicionalmente. Nosotros, como amamos con tantas condiciones, pues no queremos enterarnos de lo que es el amor incondicional de Dios. Y siempre pensamos que Dios nos quiere, pero que claro, como este pecado, como este defecto, como este fallo, como este que lo tiene en cuenta y que me quiere, pero con reservas. Si no, no es así. El amor de Dios es un amor que se difunde, es un amor incondicional y es un amor que se comunica. Todas las alegrías, pequeñas o grandes de nuestra vida, tienen su origen en Dios. Él es el que nos pone las personas, las ocasiones,
para poder vivir con alegría. Dios quiere hacernos partícipes de su alegría divina y eterna, haciendo que descubramos que el valor y el sentido profundo de nuestra vida está en el ser aceptados, acogidos y amados por Él. Aceptados, acogidos y amados por Él. No os imagináis lo que supone de herida profunda el que un hijo descubra que sus padres, sobre todo que su madre, no le ha querido y que es ahora hijo adoptivo de otros que no son sus auténticos padres. Llega un momento en la vida en que les entra un afán de a ver si se enteran de quién es su verdadera madre y su verdadero padre, que los padres adoptivos lo saben muy bien y tienen que armarse de paciencia, porque el sentirse aceptados, el sentirse queridos, es fundamental para nuestra vida. Y nosotros siempre tenemos esto a disposición porque Dios nos acepta, nos quiere y nos acoge. Y la acogida de Dios no es una acogida frágil, como puede ser la humana, que hoy somos muy amigos y tenemos una amistad que no sé qué, y un día, un detallín de nada, una cosa que yo lo consideré como desprecio, que me hizo un gran amigo, que llevábamos años y años juntos, y cuidado que hemos vivido cosas entre los hermanos, pues ya veis, años y años juntos. Luego, como haya que repartir algo de la herencia, ¡ay, Dios mío!, la que se puede preparar. Pues hay gente que ya no se habla en todo el resto de su vida. No es una acogida fácil que se viene abajo por cualquier motivo. Dios nos quiere y no cesa en su amor, aunque nosotros a veces fallemos, no correspondamos. Es un amor incondicional. Puedo estar seguro de esto. Dios me quiere, tal como soy. Si fuésemos conscientes de esto, tendríamos una alegría tan profunda que nada ni nadie nos podría quitar. Una parábola de Tony de Melo, que a lo mejor ya la habéis oído, pero que ahora nos viene bien recordarla. Dios es un gozo inefable, un gozo que no se puede expresar, que las palabras se agotan porque es de tal riqueza que nosotros no podemos expresarlo con palabras. Dice así esta parábola: el maestro estaba de un talante comunicativo y por eso sus discípulos trataron de que les hiciera saber las fases por las que había pasado en su búsqueda de la divinidad. Primero les dijo: Dios me condujo de la mano al país de la acción, donde permanecí una serie de años. Luego volvió y me condujo al país de la aflicción, y allí viví hasta que mi corazón quedó purificado de toda afección desordenada. Entonces fue cuando me vi en el país del amor, cuyas ardientes llamas consumieron cuanto quedaba en mí de egoísmo, tras de lo cual accedí al país del silencio, donde se desvelaron ante mí mis asombrados ojos los misterios de la vida y de la muerte. ¿Y fue esta la fase final de tu búsqueda?, le preguntaron. No, respondió el maestro. Un día dijo Dios: hoy voy a llevarte al santuario más escondido del templo, al corazón del propio Dios. Y fui conducido al país de la risa. Tenemos nosotros que preguntarnos: ¿busco a Dios? ¿Estoy dispuesto a recorrer el camino que Él me señale para encontrarme totalmente con Él? El camino que conduce a Dios te hará pasar necesariamente de la acción a la aflicción, de la aflicción al amor y del amor al silencio, y de allí a la risa y al gozo. ¿Dónde crees que te encuentras? ¿En la acción, en la aflicción, en el amor,
en el silencio o en la risa. Sobre todo con esto lo que quería yo insistir es que la búsqueda de Dios es un camino y es un camino largo y que hay que pasar por distintos momentos porque Dios se revela y se manifiesta, pero exige un recorrido. Y a veces la aflicción, el momento duro, el difícil, un poco el no sentir a Dios cercano, lo entendemos nosotros como una desgracia, pero muchas veces no lo es. Es la purificación necesaria para que avances otro poco en el camino del encuentro con Él. Los grandes místicos han pasado por su noche oscura, pero siempre era un periodo de purificación para llegar a una experiencia más fuerte, más íntima de lo que Dios es en sí mismo. Dios nos ama y nos ama incondicionalmente. Esto lo sabemos no porque lo soñamos y no porque nos lo han dicho uno cualquiera, sino porque el amor de Dios infinito, incondicional, se ha revelado en su Hijo Jesucristo. Entonces yo no puedo dudar de ese amor porque me lo dice el que le conoce bien. ¿Quién conoce mejor a un padre que su Hijo? Pues el Hijo de Dios se ha hecho hombre para revelarnos cómo es Dios. No tenemos nosotros que echar la imaginación a volar, con estar atento a lo que nos dice Jesús. En Él se encuentra la alegría que buscamos. Y en el Evangelio vemos cómo los hechos que marcan el inicio de la vida de Jesús se caracterizan por la alegría. Voy a enumerar unos pocos para que veáis cómo si recorremos el Evangelio está lleno de alusiones a la alegría. Cuando el arcángel Gabriel anuncia a la Virgen María que será la madre del Salvador, comienza con esta palabra: alégrate. ¿Cuántos anuncios nos hace a nosotros también el Señor a lo largo de nuestra vida? Y empieza por lo que suele empezar Él: alégrate. Lo que yo te voy a proponer, como a María, no lo vas a entender. ¿Cómo iba a entender María que iba a ser madre sin estar conviviendo con su esposo? ¿Cómo iba a ser madre y al mismo tiempo virgen? Unas cosas rarísimas y extrañas. Y la Virgen pide de alguna manera información. ¿Cómo puede ser esto si no conozco varón? Pero lo que hace sobre todo es fiarse de Dios y aceptar: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Pero todo comienza por un alégrate. El nacimiento de Jesús es anunciado a unos pastores por los ángeles, y ¿qué les dice? Os anuncio una buena noticia que será de gran alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Me he alegrado yo de que Dios haya tenido este gesto de benignidad, que es enviarnos a su Hijo para que yo pueda ver, no solo entender, sino ver el amor de Dios en el rostro de Jesús. Esta es alegría no solo para algunos individuos, para algunos privilegiados, sino para todo el pueblo. Los magos que buscan al niño, de repente la estrella desaparece que les venía guiando, pero cuando vuelven a verla, dice el Evangelio, al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. El motivo de esta alegría, por lo tanto, es la cercanía de Dios, que se ha hecho uno de nosotros. Esto es lo que San Pablo quiso decir cuando escribía a los cristianos de Filipos: alegraos siempre en el Señor. Os lo repito, alegraos, que vuestra mesura la conozca todo el mundo. El Señor está cerca. Muchas veces en Adviento hemos meditado estas frases de San Pablo de la carta a los Filipenses: alegraos siempre en el Señor. El motivo de nuestra alegría es el Señor, o sea que nos alegremos de muchas cosas y nos perdamos la motivación más honda, más profunda de nuestra alegría y más permanente, porque hay otras cosas que nos alegran pero pasan. Hay algunas
alegrías que al final se tornan en tristezas, pero la alegría de la presencia de Dios entre nosotros, esa es permanente y no se degrada, al revés. Cuanto más la vives, más cercano sientes al Señor. El encuentro con Jesús produce siempre una gran alegría interior. Lo podemos ver en muchos episodios de los Evangelios. Recordemos, por ejemplo, la visita de Jesús a Zaqueo, cuando le dice: hoy bájate del árbol, que hoy voy a almorzar o a cenar en tu casa. Dice el Evangelio que Zaqueo, un recaudador de impuestos, deshonesto, pecador público para los judíos, ¿os imagináis que cobrar impuestos para la potencia extranjera y dominadora no era como para que les vieran bien? Les consideraban pecadores públicos. Jesús no le hace ascos a un pecador público, se va con él y Zaqueo experimenta, dice el Evangelio de San Lucas, que lo recibió muy contento. Es la alegría del encuentro con el Señor, es sentir el amor de Dios que puede transformar toda la existencia y traer la salvación. Zaqueo decide cambiar de vida y dar la mitad de sus bienes a los pobres. Recordáis que estaba tan lleno de gozo como haber descubierto el secreto más importante, que ya se le olvida lo de los dineros, que era lo que él le traía a mal traer, y resulta que dice que la mitad de mis bienes se las voy a dar a los pobres, y a los que he defraudado les devolveré 4 veces más, en un gesto de generosidad por haberse encontrado con el Señor. Tenemos nosotros también que mirar esto. Primero, ¿nos hemos encontrado verdaderamente con el Señor? Hoy he oído hablar de Él, conozco cosas, trato con Él, pero ese encuentro que realmente me hace experimentar la alegría desbordante, que me hace generoso, que me hace incluso las cosas que yo estaba más apegado, dejarlas de lado porque he encontrado el tesoro escondido y la perla preciosa, me he encontrado con el Señor. Nos quejamos de que mucha gente hoy no practica, pero tenemos que preguntarnos antes: ¿se han encontrado verdaderamente con Cristo? ¿Han experimentado que el encuentro con Cristo transforma la vida radicalmente? Porque si no hay ese encuentro con Cristo, si lo dijera yo, la cosa tenía importancia, pero si lo dice el Papa, lo dijo el Papa Benedicto XVI, no se es cristiano por unas verdades que se creen, no se es cristiano por unas prácticas religiosas y unas prácticas de piedad, no se es cristiano solamente por ser una buena persona honrada, que no es poco. Entonces, si no se es cristiano solo por esas cosas, ¿por qué se es cristiano? Deus Caritas es número 1, y dice: el cristiano es verdaderamente cristiano cuando ha vivido un acontecimiento, no por palabras, no por lecturas, sino por encuentro con una persona que le ha cambiado su vida. Cuando el Señor para nosotros es la persona que nos ha cambiado la vida, ya es muy difícil que no practiquemos, que no seamos honrados, que no aceptemos las verdades de la fe. También nosotros, a la hora de anunciar a Jesucristo, tenemos que tener en cuenta esto. No podemos anunciar todo a la vez y todo con la misma importancia. Yo les tengo que explicar la moral cristiana, pero no el primer día. Aceptarán la moral cristiana cuando acepten a Jesucristo y se hayan encontrado con Él. Y entonces verán que las bienaventuranzas son caminos de felicidad, no lo que
parecen al principio, que si las lees de corriendo y no te enteras de lo primero, bienaventurados. ¿Pero quién? Los pobres, hombre, por Dios. Creía yo que los bienaventurados eran los ricos. Bienaventurados los que sufren persecución. Pensaba yo que esos son los desgraciados, los pobres. Pero hay un cambio tan radical que incluso las cosas que humanamente nos parecen fuente de tristeza y de sufrimiento se convierten en fuente de alegría, fuente de felicidad. Bienaventurados. En la hora de la pasión de Jesús, este amor se manifiesta con toda su fuerza. En los últimos momentos de su vida terrena, en la cena con sus amigos, dice: como el Padre me ha amado, así os he amado yo, permaneced en mi amor. Os he hablado esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Juan 15, 9, 11. Lo que ha dicho Jesús y lo que ha hecho y lo que va a hacer, que es entregarse hasta la muerte y muerte de cruz, lo hace para que nuestra alegría sea completa, para que su alegría esté en nosotros y llegue a plenitud. Jesús quiere introducir a sus discípulos y a cada uno de nosotros en la alegría plena, la que Él comparte con el Padre, para que el amor con que el Padre le ama esté en nosotros. La alegría cristiana es abrirse a este amor de Dios y permanecer en Él. Los evangelios relatan que María Magdalena y otras mujeres fueron a visitar el sepulcro donde habían puesto a Jesús después de su muerte y recibieron de un ángel una noticia desconcertante, la de su resurrección. Entonces, así escribe el evangelista: abandonaron el sepulcro a toda prisa, llenas de miedo y de alegría. Es una cosa también que parece muy extraña y que les pasó a los apóstoles también cuando se les aparece el resucitado, experimentar al mismo tiempo miedo y alegría. Y corrieron a anunciar la feliz noticia a los discípulos. Jesús salió a su encuentro y dijo: alegraos. Es la alegría de la salvación que se les ofrece. Cristo es el viviente, el que ha vencido el mal, el pecado y la muerte. Él está presente en medio de nosotros como resucitado hasta el final de los tiempos. El mal no tiene la última palabra sobre nuestra vida, sino que la fe en Cristo Salvador nos dice que el amor de Dios es el que vence. Creer en Cristo vivo y resucitado no es fácil, porque nosotros lo decimos con las palabras que Cristo vive, que Cristo ha resucitado, pero en el fondo lo que creemos es que está muerto y bien muerto, que le enterraron y que sigue allí, y que es un personaje más de la historia, que sí, que predicó, que hizo, pero muerto. Es muy importante creer que Cristo vive y que vive resucitado, para nunca más morir, y que es fuente de vida. Jesús pidió al Padre antes de la pasión: si es posible, que pase de mí este cáliz. Pero luego añadió: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estando en la cruz, dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero el Padre no abandonó a Jesús. Lo que pasa es que la respuesta del Padre llega en el momento que Él considera oportuno. Y al tercer día es cuando le resucitó. Pero no le dio la misma vida que tenía antes. Jesús no resucitó como Lázaro para volver a morir otra vez cuando le llegase su tiempo, sino que recuperó una vida para siempre y además le hizo Señor y dador de vida. El que nos puede dar la vida auténtica es el Señor resucitado.
El Señor resucitado está junto a nosotros y nos da esa fe y esa esperanza en que podremos vencer el pecado que hay en nosotros. Aun ese pecado que nosotros llamamos venial y que algunas veces no le damos demasiada importancia, también, si nos fiamos del Señor y contamos con la fuerza del resucitado y del Espíritu Santo, hasta eso desaparecerá de nosotros. Señor y dador de vida. ¿Cuánta gente ha descubierto esto de los que vienen a misa casi cada día? Todavía estas cosas que son los fundamentos de nuestra fe, pues les falta por descubrirlo y por vivirlo. Dice la homilía pascual de Basilio de Seleucia del siglo V: Cristo, con su resurrección de entre los muertos, ha hecho de la vida de los hombres una fiesta. Los ha colmado de gozo al hacerles vivir no ya una vida terrestre, sino una vida celestial. La vida del cielo, la alegría del cielo, se puede vivir ya en la tierra desde la fe, cuando creemos en la Pascua del Señor, en Cristo resucitado. Ya veis que esto no es una ocurrencia de un teólogo de ahora que le ha dado por ahí, sino que es de Basilio de Seleucia del siglo V, un padre de la Iglesia. Así vamos ya a desembocar hemos visto, Dios es la fuente de alegría, Cristo manifiesta la alegría de Dios y vive la alegría de Dios. Desde su entrada en el mundo hasta su salida del mundo está en un marco de alegría, y vamos a continuar luego meditando un poco cómo el Espíritu Santo también es el que nos da la alegría profunda, el gozo es un don del Espíritu, y cómo podemos conservar en el corazón la alegría cristiana para terminar en que hemos de ser testigos de la alegría en nuestro mundo.